Somos el equipo 1 conformado por Acevedo Serrano Graciela Jimena, Figueroa Villamares Gabriel Estefanía y Verano Peralta María Fernanda, y nosotros presentaremos el paralelismo en hardware multicore para la materia de estructura de datos y algoritmos 2. Gracias al avance en tecnología y sistemas computacionales, se llegó a un punto donde el manejo masivo de datos es obsoleto, lo que provoca el desarrollo de programas y aplicaciones que ayudan a generar ramas u opciones para fragmentar el trabajo que éstas realizan y tener una distribución equilibrada de tareas para los procesadores que se contengan. Como recurso para la disminución del problema, se utiliza la programación paralela, mediante el uso concurrente de varios procesadores que son capaces de trabajar en unión. Se resuelve una gran cantidad de problemas de manera más rápida de lo que se puede resolver utilizando uno solo. El diseño de algoritmos paralelos se usa en la resolución en campos de aplicación y existen 4 etapas para formularlos: particionamiento, comunicación, aglomeración y mapeo, el cual se basa en separar, juntar, agrupar y unir. Para su arquitectura, cada uno de los procesadores tiene un acceso a su propia memoria, así que para compartir los datos con los procesadores que se ocupen, es necesario solicitarlos y hacer uso de transferencia de mensajes, lo que implica impulsar su localidad para minimizar la comunicación entre los procesadores. Ahora, hablando de los equipos multicore, que es lo que estamos presentando, pueden emular el paso de mensajes al usar localidades compartidas para poder almacenar los mensajes transferidos. Existen programas diseñados para multicomputadoras que se pueden ejecutar perfectamente en hardware multicore, ya que la memoria compartida permite una implementación eficiente de paso de mensajes. Ok, cuando hablamos de hardware nos referimos a aquellos elementos físicos y tangibles de la informática. O sea, es todo aquello que podemos tocar que forma parte de una computadora o equipo. Son los elementos electrónicos, mecánicos y componentes informáticos que hay dentro de un sistema. Por ejemplo, la memoria RAM, el CPU, etc. Hay 2 tipos de elementos de hardware que son los externos y los internos. Nosotros para este caso nos enfocaremos en los internos, los cuales son los más básicos, que es la placa base, que es la que tenemos en pantalla, la tarjeta gráfica externa, la tarjeta de red y la tarjeta de disco duro. Nosotros nos enfocaremos en la placa base, donde nos enfocaremos en el chip multicore o como también conocido como el procesador multinúcleo, el cual es un circuito integrado en el cual se encuentran 2 o más núcleos de procesamiento. No debemos de confundir lo que es el multiprocesador con el procesador multinúcleo, ya que si tenemos un multinúcleo se refiere a una sola CPU con varias unidades de ejecución, mientras que un multiprocesador se refiere a un sistema que tiene 2 o más CPU. El procesador multicore o multinúcleo está formado normalmente de 2 a 4 núcleos que están de manera fija dentro del procesador, los cuales nos ayudan a entender, a saber cuántas tareas se pueden realizar de forma simultánea. En cada núcleo se tienen hilos, los cuales nos ayudan a realizar las tareas de manera simultánea, y a estos también se les puede llegar a conocer como núcleos virtuales. Cuando se tiene un procesador de multinúcleo de 4 núcleos, normalmente cada núcleo tiene 2 hilos, y en total tendríamos 8 hilos. Los procesadores multinúcleo permiten que un dispositivo computacional exhiba una cierta forma de paralelismo a nivel thread. Ya que sabemos todo esto sobre el procesador multinúcleo,
vamos a desglosar lo que son sus herramientas para la programación paralela. En este caso son los lenguajes que normalmente nos permiten aprovechar el potencial del hardware en forma paralela. Estos lenguajes paralelos se pueden agrupar en niveles de acuerdo con la arquitectura, el nivel de paralelización y el esfuerzo realizado por el programador para lograr dicho nivel, en donde su abstracción de la programación paralela es más alto y el modelo mantiene toda la complejidad del paralelismo a nivel del hardware. En este nivel, igualmente, el esfuerzo requerido por el programador es mínimo y el paralelismo se gana gracias al compilador y las interfaces con el mismo. Al igual que hay otro donde el nivel es el esfuerzo requerido por el programador, donde es un poco mayor, pero se dispone de herramientas de más alto nivel para mejorar el desempeño. Y hay otro nivel de programación que es un poco, bueno, es más poderoso, donde se hace énfasis en el control del programador sobre el hardware, explotando su uso de forma eficiente mediante librerías y herramientas de alto nivel. Ahora, hablando de la paralelización del algoritmo, se tienen puntos importantes a los que debemos tratar. El primero de ellos es son los tipos de paralelismo, los cuales son 5, y el primero es el paralelismo a nivel de bit, que se refiere a la acción de aumentar la palabra del procesador, o sea, el tamaño de la cadena de bits a procesar. Esto hace que se reduzca el número de instrucciones que tiene para ejecutar el procesador en variables cuyos tamaños sean mayores a la longitud de la cadena previamente determinada. El siguiente es el paralelismo a nivel de instrucción, que consiste en cambiar el orden de las instrucciones de un programa, dividirlos en grupos para posteriormente ejecutarlos de forma paralela sin tener alguna alteración en el resultado final del programa. El siguiente es el paralelismo a nivel de datos. Cada uno de los procesadores con los que contamos realizan la misma tarea sobre un subconjunto independiente de datos. El siguiente es el paralelismo a nivel de tareas. Cada hilo realiza una tarea distinta e independiente a las demás que se estén ejecutando. Y por último, el paralelismo a nivel de threads o hilos, que nos ayuda a explotar mejor el paralelismo a nivel de instrucción, ocultando los fallos de acceso de memoria. El siguiente punto son las métricas de desempeño. Dentro de ellas hay 6 tópicos muy importantes que nos ayudan a guiar o conocer cómo se va conformando o cómo va el paralelismo dentro de nuestro programa. El primero es el speedup, que es la reducción del tiempo de ejecución para que sea un poco más rápido al momento de cuando trabajan los procesadores. La eficiencia es la medida de la fracción de tiempo en el que cada procesador es usado para resolver el problema en cuestión de forma útil. El siguiente es la escalabilidad, que nos dice cómo se comporta un programa paralelo cuando aumentamos el tamaño del problema proporcionalmente al número de procesadores o aumentamos el número de procesadores sin variar el tamaño del problema a tratar. El siguiente es la redundancia. Se define como el número total de operaciones ejecutadas por el sistema con n procesadores dividido por el número de operaciones ejecutadas cuando utilizamos un solo procesador en la ejecución. En pocas palabras, indica la relación entre el paralelismo de software y el de hardware. El siguiente es la utilización, que indica el porcentaje de recursos que se utilizan durante la ejecución de un programa paralelo. Y por último, la calidad del paralelismo. Es directamente proporcional al speedup y la eficiencia e inversamente proporcional a la redundancia. El siguiente punto que podemos tratar dentro de la paralelización son las formas de comunicación. Existe la comunicación global y la comunicación local. La primera consiste en la implementación de un componente principal llamado maestro que se encarga de recolectar la información procesada por cada esclavo o componente secundario y de distribuirla en su totalidad a cada uno de ellos. Cada esclavo trabaja de manera independiente
y la información se concentra en el maestro, o sea, el procesador. La comunicación local. Se escribe únicamente un programa y todos los procesadores se ejecutarán el mismo programa. Em, los datos se dividen en pedazos y se les asigna un pedazo a cada procesador. La comunicación entre procesadores solo se puede entre vecinos cercanos, o sea, el anterior o el siguiente. Y por último, la granularidad. Dentro de este tópico existen 4, que es la gruesa, mediana, fina y muy fina. Pero aquí solo le estamos representando la gruesa y la fina. La granularidad es el tamaño de cada tarea y a su independencia de las demás. La gruesa, que es nivel de tarea, el tiempo de comunicación es menor al tiempo de procesamiento. La mediana, el nivel de control, el tiempo de comunicación es aproximadamente igual al tiempo de procesamiento. La fina, que es a nivel de datos, es el tiempo de comunicación donde es mayor el tiempo al tiempo de procesamiento. Y la muy fina, que es para múltiples cuestiones. Bueno, ya que vimos todo esto, podemos decir que una de las ventajas de la computación paralela, haciendo la comparativa con la computación secuencial, es que esta ofrece mejores ventajas para modelar, simular y comprender todos los fenómenos complejos del mundo real. Además, se hace mejor uso del hardware, pues actualmente todos los procesadores de las computadoras cuentan con múltiples núcleos que facilitan resolver los problemas que requieren pues grandes cantidades de procesamiento, ya que como hemos visto, pues estas dividen este proceso en tareas pequeñas. El tema de la granularidad y el balanceo, como ya vimos, también, pues es un aspecto muy importante a considerar en este tema de la paralelización, pues estos aseguran la eficacia de la ejecución, ya sea por el tipo de tareas que se van a manejar en el programa, o si la carga no está bien balanceada, pues el programa podría estar esperando a que se termine de ejecutar una tarea, mientras que otros hilos pues ya terminaron su ejecución. Pero pues con todo esto aún no ha sido diseñada una arquitectura paralela estándar, como sucedió con la computación secuencial, y se continúan proponiendo arquitecturas radicalmente diferentes en busca de mejores procesadores. Un aspecto clave para desarrollar estas computadoras paralelas eficientes es que se debe de optimizar todos sus elementos, ya sea su subsistema de memoria, la red de interconexión y otros aspectos. Por mencionar algunos de ellos, se debe de trabajar a futuro que pues, se puedan hacer más óptimas estas características del hardware, hacer más eficientes las redes de interconexión, proponer estructuras de memoria más eficaces para reducir pues, los tiempos de acceso a ellas, ya sea como las memorias cachés o las jerarquías de estas memorias, y desarrollar nuevos diseños de máquinas basados en el uso de procesadores estándar. Y bueno, para la implementación hicimos uso de un artículo del autor Arellano Pimentel y Toledo Toledo, que fue escrito en 2018, donde se hace la comparativa entre computadoras multicore de software libre, entre Linux y freeware como Windows. Y llegaron a la conclusión que Linux genera pues en la gran mayoría de las pruebas los tiempos más consistentes y menores que los generados por Windows. La metodología empleada en este artículo para procesar los píxeles de 4 diferentes tamaños de imagen fue medir el tiempo de ejecución durante su procesamiento y el tratamiento estadístico de estos tiempos obtenidos. Para nuestra investigación realizamos casi el mismo método, pero con el código en lenguaje C# en el IDE de Visual Studio 2019.
En este código se hace uso de la clase threading, que se usa para llamar o hacer uso de los hilos. En dicho código se calcula el tiempo de ejecución de un método que realiza divisiones y de otro método que realiza las multiplicaciones, ya sea en forma secuencial y en paralela. Siendo más específicos, se hace uso de la clase que calcula el tiempo de ejecución. Se mandan a llamar dos métodos de manera secuencial y muestra el tiempo que tomó ejecutar este bloque de código. Posteriormente, pues se crearon dos hilos donde se les pasa como parámetro dos de los mismos métodos de división y multiplicación. Se ejecutan los hilos y muestra el tiempo de ejecución de estos. Ahora lo vamos a ejecutar para poder ver. En lo que se ejecuta el programa, ya se ejecutó, se utiliza la unidad, bueno, no la unidad, sino que para que el tiempo que se ejecute se llama o se conoce como el ciclo del reloj, el cual consiste en la unidad de medida utilizada para medir la velocidad con la que el procesador ejecuta las instrucciones básicas. Por medio de esa unidad, saca todo lo que se lleva a hacer del desarrollo del código que nos comentó ahorita mi compañera. Bueno, aquí ya podemos ver los resultados que nos sacó la ejecución. Para nuestras diferentes ejecuciones, la modificamos el rango de todos los for que teníamos, con las instancias de 100, 500, 1000 y 10,000. Entonces, todo esto para hacer trabajar más a la versión secuencial y también a la versión paralela. Entonces, los equipos que utilizamos fueron con los sistemas operativos Windows 10, iOS y otro Windows 10. Los Windows 10 tuvieron diferente procesador, aunque por lo que estuvimos investigando, Radeon salió primero que Ryzen, pero son de la misma marca a final de cuentas. Como podemos ver, se llevaron a cabo 5 ejecuciones en cada una de las instancias. En cada uno de los procesadores que se tiene de las computadoras anteriormente dichas, y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Como vuelvo a decir, se hicieron 5 ejecuciones, se hizo un promedio para poder tener nuestras siguientes gráficas. Tenemos el tiempo de ejecución en paralelo y tenemos el tiempo de ejecución en secuencial. Como podemos ver, el procesador Intel, que es el Core i5, fue más rápido y no tuvo tanto problema y no se tardó y fue más eficaz al hacer estas 5 iteraciones y tanto en paralelo como en cierta parte en secuencial. Pero si vemos a Ryzen y a Radeon,
se tardaron y pues no fueron finalmente como estables porque cambiaban. Primero te salía algo pequeño, después grande y iba variando. Nunca fue algo estable a final de cuentas. Esto se debe a que el de Intel Core, primero que nada quiero decir que esto no es de marcas, sino simplemente de su gama de procesador, ya que Intel Core i5 es de los mejores procesadores dentro de Intel, es de gama media, por lo tanto, obviamente le iba a ganar a los otros dos, ya que Radeon R3 y Ryzen 3 son de gama baja. Entonces, el Core i5 entra dentro de los principales y normalmente son ideales para actividades de uso medio como el streaming, la música y las películas. Ya si se quiere para algo como programación, para software, para cosas más avanzadas, se recomienda que se utiliza el Core i7 o el i9, que son de los mejores que tiene Intel, y de Ryzen y Radeon, pues como tenemos gama baja, los más que se recomiendan que tienen mejores núcleos, al igual que el i7 y i9 de Intel, en Radeon y en Ryzen son el Ryzen 7 y el Ryzen 9, ya que son normalmente los que ahora se utilizan para las computadoras gamer y la verdad tienen un buen rendimiento, tanto en laptop, porque hay veces en que varía mucho si son portátiles o de escritorio. En este caso, la Intel fue una laptop, la Ryzen es una de escritorio y la Radeon es una laptop. Entonces también en eso puede llegar a variar. Entonces, si llegan a tener o quieren comprar una con procesador Ryzen, se les recomienda que sea el Ryzen 7 o el Ryzen 9. Y esto fue todo por el equipo 1. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias.